¿Cómo están, amigos de Farmacéuticos al Día? Bienvenidos a un programa más del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Luis Figueroa. Él es patólogo clínico y miembro de la Sociedad de Patología Clínica del Perú. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos acerca de las pruebas diagnósticas para el COVID-19. Así que esperamos que sea de provecho de todos ustedes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Farmacéuticos al Día. Muchas gracias, Dani, por la entrevista y un saludo a todos los profesionales del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y dispuesto para aclarar todos esos mitos de las pruebas diagnósticas contra el SARS-CoV-2. Así es, doctor. Bueno, ya hace mucho tiempo que se dijo que las pruebas serológicas servían más para hacer un conteo epidemiológico de los infectados con el virus, con la enfermedad del coronavirus, ¿no? Sin embargo, se siguen usando. ¿Podría explicarnos cuál es el uso correcto que le puede dar la ciudadanía, la población, al uso de las pruebas serológicas, más conocidas como las pruebas rápidas, aunque hoy en día las pruebas antígenas, las pruebas moleculares también se han convertido ya hoy en prácticamente pruebas rápidas, ¿no? Ya. Yo creo que hay dos grupos diferentes de pruebas. Unas son pruebas directas, que son las pruebas que buscan al virus, es decir, que quieren detectar al virus, y ahí básicamente destacan las pruebas de biología molecular, ya sea en su modalidad tradicional o un poco más rápidas, ¿no? El PCR, o las pruebas antigénicas, que también buscan al virus. Es decir, ambas pruebas buscan la infección, por decirlo así, en el momento que uno sospecha de un paciente que tiene SARS-CoV-2. Las otras pruebas son las pruebas indirectas. Y en las pruebas indirectas están las pruebas serológicas. Y de las pruebas serológicas hay dos en estos momentos. Unas que se han asociado a buscar una infección pasada del virus, es decir, mirar el pasado en retrospectiva, mirar hacia atrás, si uno tuvo esta enfermedad, o las que actualmente se están comenzando a usar denominadas de anticuerpos neutralizantes, que ayudarían a ver si estamos produciendo algún tipo de anticuerpo o defensa serológica que neutralice al virus. Entonces, esas son las dos pruebas, digamos. En especial las pruebas iniciales, las pruebas serológicas clásicas que se comenzaron a usar desde el inicio de la pandemia, son pruebas que tienen dos usos. Unas, las serológicas rápidas, que es la que te hacen generalmente en cualquier lugar con una gotita del dedo, y aquellas también que son serológicas, pero que se hacen en laboratorio porque te toman una muestra de sangre. Pero en ambos casos, de este tipo de pruebas serológicas que se han usado desde el inicio de la pandemia, miran una infección pasada por el SARS-CoV-2, es decir, ayudan a ver lo que tú mencionaste como el antecedente epidemiológico, la seroprevalencia, ¿no? Es su principal uso. También tiene otros usos, por ejemplo, pacientes que tienen sospecha clínica y que el PCR sale negativo y pedimos después de un tiempo las pruebas serológicas y ver si es que salen o no positivas. O sea, también tendrían una utilidad hospitalaria, pero en definitiva es mucho menor. Ahora, estas pruebas serológicas también, como usted lo menciona, son para buscar un poco la historia del paciente que ha podido tener en algún momento el virus. eh, Cuando ya pasa la infección, me parece que existen estas pruebas serológicas llamadas cuantitativas, ¿no? Y hay unos hechas incluso en modo ELISA o en tipo ELISA, y no también, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de esto, cómo las personas podrían utilizar este tipo de pruebas para conocer si ya poseen los anticuerpos y en qué porcentaje los tienen, en cuánto tiempo se la podrían hacer, y también pasado unos 5 o 6 meses para de repente ver si todavía tienen los anticuerpos o ya no, y en ese caso tener un poco más de precaución. Esto también le serviría muchísimo a las personas que son personal de salud, a los médicos, sobre todo a las enfermeras, a los químicos farmacéuticos. Ya, correcto. A ver,
Las pruebas serológicas tradicionales, las que se han comenzado a usar desde el año pasado en la pandemia, las pruebas que buscaban, digamos, este diagnóstico, son principalmente de dos tipos. Aquellas que son sensoriales, que las vemos con nuestros sentidos, como son las pruebas rápidas, donde vemos simplemente una bandita de color en estos cassettes, Ujú. o aquellas muestras que tomamos de la sangre y tenemos que ponerlo en instrumentos, entonces son instrumentales. Las instrumentales generalmente son cuantitativas, porque aparte de decirme que el paciente puede tener anticuerpos, me da un valor numérico. Ujú. Y ese valor numérico pudiera reflejar la cantidad de defensa que tuviéramos, en teoría. Pero hasta el día de hoy, todas las guías mundiales que evalúan la serología mencionan que no se puede evaluar la defensa de nuestro organismo contra el virus con pruebas serológicas, Ah, ok, ok. porque la respuesta de la defensa está asociada a dos componentes. Una es la respuesta humoral, que es la serología, y la otra es la respuesta celular, donde hay células que están en nuestro cuerpo, y las células generalmente no las evaluamos. Entonces, por decirlo así, estamos viendo parte de la defensa, y por eso es que hasta el día de hoy las pruebas serológicas no se utilizan para ver la protección. Lo que hoy en día está comenzando a salir al mercado son las pruebas que se denominan anticuerpos neutralizantes, que también son anticuerpos, en realidad también son pruebas serológicas, pero la diferencia de estas pruebas es que en su fabricación se hicieron contra métodos que buscan estos anticuerpos neutralizantes. Hay métodos gold estándar, que son pruebas que se hacen pruebas de detección viral con células vivas y con virus vivos. Entonces, estos métodos, que pueden ser por métodos como tú mencionaste, el ELISA, la Ujú. quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, inmunofluorescencia, pueden determinar la presencia de estos anticuerpos que tendrían la capacidad de neutralizar al virus. Y ahí es donde emergen el uso de estas pruebas para aquellos pacientes que han tenido una infección y quieren saber si tienen o no alguna respuesta contra el virus que tengan la capacidad, estos anticuerpos, de neutralizarlos, o de ver de manera indirecta también si es que la vacuna de una u otra manera ha generado una respuesta inmunitaria. Pero repito, a pesar que estas pruebas serológicas buscarían ver una respuesta inmunológica, los resultados negativos a estas pruebas no, no demuestran que el paciente tenga la capacidad de defenderse ante una infección. Hay que entender que es el 50%, por decirlo así, de la evaluación cuando hablamos de anticuerpos o serología, y hay una respuesta celular que no la conocemos, que la tenemos también presente en el cuerpo. Hay muchos estudios que hablan que el promedio de anticuerpos que tenemos después de una infección natural o artificial pudiera durar entre 6 a 12 meses, Así es. en base a la evidencia científica y en base a los estudios también realizados con el SARS-CoV-1, por decirlo así. Ujú. Estas pruebas que buscan eh, esta cantidad de anticuerpos en el organismo también sirven para personas que han sido vacunadas contra el COVID, que han recibido la vacuna y pueden ver, quisieran ver de repente todavía si poseen esta cantidad de anticuerpos, también serviría para posterior a la vacuna, cuando tenemos entendido que el 80% de los médicos ya han sido vacunados en su primera dosis y un 65% en sus dos dosis. Entonces, de aquí a un tiempo se va a demandar seguramente que ellos que quisieran monitorear el estado de protección que tienen con la vacuna. ¿Estas pruebas servirían también para ellos? A ver, lo que tú mencionas ya se está dando en estos momentos, ¿no? Hay una curiosidad, digamos, de los profesionales sanitarios ver si es que la vacuna ha generado o no una respuesta inmunológica. Eso ya se está dando. También hay muchos laboratorios que ya están implementando esta prueba, pero hay que diferenciarlas. Estas pruebas han sido fabricadas para ese fin. Es diferente de usar las pruebas que se usaron al inicio para ver si uno tenía el virus. Ah, ok. Estas pruebas son diferentes porque han sido fabricadas para ver de manera indirecta si tenemos o no anticuerpos que pudieran protegernos. Entonces, es importante preguntar bien al laboratorio que estas pruebas han sido fabricadas para ese fin. Ahora,
La respuesta inmunológica depende obviamente del diseño de la vacuna y hay otras variables. También dependen de los pacientes de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus antecedentes, si tuvo o no tuvo COVID. Hay muchas variables, si se puso una dosis o dos dosis, si pasó el tiempo oportuno o no. Hay muchas variables que uno pudiera tener presente para tratar de entender en su contexto este tipo de pruebas y su interpretación adecuada. Ujú. Porque al haber mucho desconocimiento, y de repente si no hay una comunicación adecuada entre el laboratorio y los profesionales que demandan estas pruebas para esta interpretación, pudieran generarse, digamos, malos entendidos, por decirlo así, si uno no lo interpreta correctamente. ¿Pero están Es validadas estas importante, pruebas, doctor? ¿Están perdón, validadas? ¿Están validadas estas pruebas? por supuesto, los fabricantes se han preocupado, los fabricantes de dispositivos in vitro hacen metodologías que sean efectivamente, como tú lo has dicho, validadas para un fin determinado y uno puede ver cómo se hizo esa validación y la robustez que tiene. Aparte, los laboratorios tienen que verificar si lo que se validó es correcto o no. Y después de verificar, recién podemos someterlo al uso en humanos, es decir, para hacerlo útil, digamos, para ver esta respuesta o el fin previsto del test. Es todo un proceso, pero ahí lo esencial es la comunicación entre el laboratorio y los médicos que van a solicitar ese test para interpretarlo adecuadamente, si no pudiéramos tener algunos errores de interpretación, más aún cuando el tema es bastante mediático, al menos en nuestro país. Claro, claro. Ahora, hablamos también de la prueba de esta, la de la antígena, ¿no? Que también es la que hoy en día tiene mucho más demanda entre las instituciones, entre los centros laborales y las personas que desean viajar. Es una prueba que brinda una seguridad, digamos, me parece que el 90%, ¿no? Ese es el fin, digamos, de estas pruebas antígenas que son más que nada para uso, por ejemplo, en el trabajo, para uso de viajes, pero sirven también para hacer un conteo epidemiológico, por ejemplo, para un conteo epidemiológico, para tener la certeza de que la persona sí tiene la enfermedad del coronavirus, al menos en los primeros 7 días de la infección. A ver, la prueba de antígeno, como mencioné al inicio, es una prueba directa, es decir, va a buscar al virus. Claro. Tiene una gran sensibilidad y una especificidad alta también. En definitiva, quien le gana es la prueba molecular, pero hay diferencias sustanciales. Primero que las pruebas moleculares tienen algunas limitaciones porque no están de fácil acceso, tienen un mayor costo. Así En el es. Perú no hay muchos laboratorios de biología molecular y esa es la limitación, a pesar que al inicio de la pandemia había un laboratorio y existen más de 90. Las pruebas de antígeno dan la oportunidad también de diagnosticar al SARS-CoV-2 de una manera mucho más práctica, en un menor tiempo, con un menor costo y también con una sensibilidad y especificidad importante. Pero hay dos variables importantes. Primero, hacerlo solo a pacientes que tienen síntomas. Esa es su utilidad. A pacientes sintomáticos. Mientras más precoz sea, mejor. Mientras tiene menos síntomas, mejor. Y lo otro es que hay que hacerlo como máximo, de manera exagerada, hasta 10 días de síntomas. Después de los 10 días, ya estas pruebas en realidad pierden su utilidad. Entonces, no debemos hacerlo a pacientes que no tienen síntomas. Ok. Y ahí quizás ¿Y esto viene por uno qué, de los doctor? principales ¿Esto, problemas. esto por qué? Es que estas pruebas están muy relacionadas a lo que nosotros conocemos como carga viral, es decir, a la cantidad de virus que tenemos en el epitelio respiratorio. Aquellos pacientes que tengan más carga viral, es decir, más virus, más positivo, más precoz. Y menos carga viral, la posibilidad de que salga negativo es alta. Por eso es importante que estas pruebas se hagan lo más pronto posible. Es más sensible a menos días. Es menos sensible a más días. Ok, ok, ok. Sin embargo, me parece que en nuestro país el Ministerio de Salud no hace mucho que validó estas pruebas para uso ya, para el conteo, digamos, de personas con COVID, ¿no? No ha sido hace mucho.
Claro, es correcto. A pesar que ya en el mundo se estaban utilizando en muchos países, en el Perú prácticamente ha comenzado a partir del mes de diciembre, noviembre, diciembre, Así enero, es. en Ujú. adelante. Y efectivamente, la idea es, acuérdate que en un periodo de pandemia lo importante es tratar de buscar y hacer el seguimiento de contactos. Y si hay contactos con síntomas, esta sería la prueba ideal para hacerlo, ¿no? En la medida que no hay acceso a las pruebas de biología molecular, más aún, por ejemplo, si estamos en zonas rurales o en lugares más alejados. La prueba antigénica, por su facilidad de uso, es, digamos, la prueba ideal, al menos para países de bajos y medianos ingresos como los nuestros. Ahora, la tecnología también ha avanzado muchísimo ya en un año de pandemia para justamente ir adecuando o modernizando las tecnologías a las necesidades, ¿no? Hoy en día tenemos, ya me parece que en nuestro país algunos centros privados están manejando lo que son las pruebas moleculares rápidas. El Ministerio de Salud, como pasó con el tema de las pruebas antígenas, me parece que todavía no está considerando las pruebas moleculares rápidas para un posible conteo de pacientes. También ha aparecido la tecnología de las pruebas moleculares rápidas hechas en nuestro país. ¿Nos podría explicar, doctor, a ver un poquito acerca de esta nueva tecnología y cómo podría ingresar al mercado y también cómo podría facilitar a las personas a una mejor detección de este virus? Muy buena pregunta. A ver, la pandemia ha traído al país muchas oportunidades y ha demostrado muchas debilidades. Una de ellas específicamente es el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. En nuestro país, ahorita estamos llegando al 0.12% de inversión del PBI para ciencia, tecnología e innovación. Claro. Idealmente debería llegar al 1% y esperemos que lo consigan. Uno de esos promotores es el biólogo Málaga, que es Así es. justo parte de los investigadores principales de esta prueba rápida mediante la metodología CRIPS para PCR en LAN, que ya actualmente está en un periodo de validación clínica y falta poco, ya inclusive ha hecho una publicación preprint y esperemos que se dé. En paralelo, aparte de las limitaciones presupuestales para la ciencia, tecnología e innovación, tenemos las limitaciones del desarrollo de biotecnología en el Perú. Ese es otro gran desafío y una enorme oportunidad que nos genera esta pandemia. Ya existe en el Perú una prueba molecular aprobada por DGMIP para su venta en nuestro país y esto ha sido liderado por un grupo peruano de biólogos, no recuerdo el nombre de esta empresa, pero la marca se llama Cambio y está a un costo muy accesible. Y es la prueba molecular peruana y probablemente pretendan expandirse a la región. De esta misma forma, quizás comience a comercializarse en algún momento y espero que pronto la prueba molecular rápida, como le denominas, que es creada por Málaga y colaboradores, donde utiliza la metodología de PCR por LAN asociado a CRIPS, que es una tendencia hoy en día en la biología mundial, y por saliva, que es lo más interesante. No necesitamos gastar en hisopos, sino básicamente la saliva, y en un tiempo razonable se puede obtener la lectura, menos de una hora cada ¿Qué uso una. adecuado se le puede dar, doctor, a esta prueba molecular rápida? Además, Primero que, claro, primero que los laboratorios con un nivel de bioseguridad 2, digamos del segundo nivel, pudieran rápidamente adquirir un equipo que se llama termobloque, que es como un equipo sencillo, no es tan costoso, algún equipamiento mínimo analítico y comenzar a hacer el PCR LAM mediante esta tecnología. Ojo que esto ya lo está implementando el Ministerio de Salud mediante su PCR LAM también que tienen, que es una ok. prueba, digamos, rápida. Y esto generalmente se ha implementado en la mayoría de hospitales del segundo y tercer nivel aquí en Lima, que ya lo están usando y también lo Ujú, incluyen en sus protocolos. ujú. Las características de esta prueba molecular también es bien sensible, tienden a tener bastante cuidado por el tema de contaminación, pero en general es muy buena, pero igual si sigue saliendo negativa se recomendaría el gol estándar por PCR en tiempo real de manera tradicional, ya sea de forma cerrada o abierta. Pero la idea es que el país, el Perú, tiene que avanzar en biotecnología, tienen que hacer el trámite menos burocrático y ayudar
y a motivar y a invitar a la comunidad científica a generar más dispositivos en nuestro país, porque al final eso va a ayudar a que sean más baratos, menos costosos, más accesibles y que tengan más oportunidad de atención a nivel nacional. Y los países, y al menos nosotros, que somos de medianos ingresos y que prácticamente la epidemia ha desnudado nuestra realidad, necesita el acceso a dispositivos in vitro. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ya lanzó su tercer listado de dispositivos esenciales y parten del principio que cada país tiene que evaluar su demanda, tiene que evaluar su carga de enfermedad, tiene que evaluar sus antecedentes epidemiológicos para comenzar a incrementar la oportunidad de dispositivos in vitro a los pacientes, especialmente en el primer nivel. Bueno, doctor, usted pertenece a la Sociedad Peruana de Patología Clínica y es una sociedad científica que se encarga de hacer investigación y aportes a la sociedad, como al Estado o al Ministerio de Salud, sobre el tema de patología, ¿no? Entonces, ¿qué aporte nos puede mencionar que han tenido en esta época de pandemia esta sociedad científica para poder ayudar también a contener un poquito la pandemia? ¿Qué recomendaciones han hecho al Estado, a las autoridades? A ver, a nivel de la asociación, en primer lugar, al inicio de la pandemia, cuando se comenzaron a hacer algunos pronunciamientos y normas del Estado, tuvimos la observación de varias de ellas y tuvimos un acercamiento formal con una viceministra y ofrecimos de manera transparente y abierta nuestro apoyo como ente asesor para todo lo que se venía en ese momento de la pandemia. La invitación quedó abierta de parte nuestra y continuamos esperando la oportunidad de participar de la elaboración de estas normas, como tú muy bien lo mencionas, como un ente consultor y asesor académico científico de este tema. Aparte de ello, hemos hecho 2 o 3 documentos que nos hemos enfocado en momentos relativos, digamos, de la pandemia, con pronunciamientos básicamente académicos en relación a este tema. Aparte, durante todo este periodo hemos hecho diferentes actividades científico-académicas para ir capacitando a todos los profesionales de la salud en general sobre temas relacionados al uso adecuado de dispositivos in vitro. Entonces, desde nuestra perspectiva, siempre ha habido un acercamiento en relación y continúa, obviamente, la actividad. Por ejemplo, hace poco, la semana que pasó, celebramos la Semana de Profesionales del Laboratorio Clínico en el Mundo y de que el doctor Ricardo Álvarez Carrasco, que también es miembro de la Junta Directiva, hizo el lanzamiento de su libro Los 100 primeros años de la patología clínica, contando la historia de nuestra esencia en este excelente documento que está gratuito y accesible para todos los que estén interesados en conocer un poco más de la historia del uso de dispositivos de laboratorio en el Perú. Entonces, de nuestra posición, hemos tratado siempre de hacer un acercamiento. Y ahí quiero hacer una reflexión. Aunque no lo creas, este eslabón perdido entre instituciones científicas y entidades regulatorias no solamente pasa en nuestro país, pasa en el mundo. La OMS o en las grandes asambleas de salud no incluye documentos importantes de consenso de instituciones reconocidas a nivel mundial en medicina de laboratorio. Y ahí hago un llamado al liderazgo que deben de tener los patólogos clínicos o los responsables de los laboratorios para hacer más visible nuestra especialidad. Y ese es un rol que yo hago al menos desde medicina de laboratorio, tratar de hacer visible nuestro rol, nuestro involucramiento dentro de las actividades científicas en nuestro país y en Latinoamérica en realidad. Okay, doctor. Ahora, no solamente en el Perú, sino en el mundo también ha habido una baja demanda de otras pruebas para otras patologías, dado que estos servicios se han visto suspendidos, ¿no? Y ha crecido muchísimo la demanda de las pruebas diagnósticas para COVID en estas 3 formas, ¿no? Que acabamos de explicar. Y eso también seguramente está llevando a un crecimiento en la investigación de más pruebas y mucho más modernas para detectar a tiempo el SARS-CoV-2. ¿Qué pruebas ya se están usando en el mundo, en el exterior, en los países digamos, de mayor inversión tecnológica se están usando o se están probando que pudieran llegar, digamos, a esta parte de la región o a nuestro país en los próximos meses? ¿Cuáles son estas pruebas, digamos, más innovadoras que están viendo para detectar el SARS-CoV-2 y poder mejorar, digamos, un poquito
las estrategias de los países. En realidad, hay muchos países que invierten bastante en este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho dos lanzamientos de financiamiento del Estado para el desarrollo de dispositivos in vitro. La primera fue el año pasado con más de 250 millones de dólares para este fin. Y este año hicieron un lanzamiento con más de 100 millones de dólares para este fin. Y algunas empresas ganaron. Principalmente se enfocaron en pruebas de biología molecular rápidas, también en pruebas antigénicas. Hoy en día, digamos, hay diferentes metodologías que tratan de demostrar algún beneficio o no en relación a este tema. Por ejemplo, también en relación al tema de anticuerpos neutralizantes, están ya elaborando una por prueba rápida a nivel del FDA, imagínate. O también se están haciendo pruebas ya en Europa con aliento para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces hay mucho tema. La idea es que al final estos dispositivos se escalen y sean de uso masivo. Y ahí viene obviamente la limitación porque de la innovación al emprendimiento pues necesita un financiamiento importante de gente que quiera apostar por el desarrollo de un dispositivo in vitro, al menos para una escala de economía de mercados, ¿no? Es un poco más complejo. Pero insisto en que en el país existe mucho talento, mucho científico, mucho investigador, y el Estado debería impulsar un poco más esta parte dentro de nuestro país, como por ejemplo mejorar el presupuesto para ciencia y tecnología e innovación a nivel nacional, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias por haber atendido al llamado de nuestro programa Farmacéuticos al Día para un poquito orientarnos acerca de estas pruebas que se vienen realizando y que los ciudadanos se vienen realizando para poder hacer un descarte de la enfermedad del coronavirus. Muchas gracias, Dani, por la invitación y bueno, los invito a que visiten mis redes sociales, pueden encontrarme en YouTube, en Facebook y también hace poco he abierto un canal en Spotify para que puedan escuchar algunos podcasts relacionados a temas de medicina de laboratorio o temas relacionados a la salud. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Figueroa. Ha sido el doctor Figueroa, patólogo clínico y miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica y experta en estos temas justamente de diagnóstico de coronavirus. Muchas gracias a todos los químicos farmacéuticos que estuvieron atentos a esta entrevista. Nos encontramos en una próxima edición. Muchas gracias.